Reciban todos un cordial saludo. Damos inicio a la teoría correspondiente a la semana número 10, donde vamos a tratar el tema de autoinmunidad. Bueno, como cada semana, comienza la presentación con las ideas fundamentales que se revisaron en la semana anterior, donde estudiamos el tema de la hipersensibilidad y los tipos de hipersensibilidad, los mecanismos del sistema inmune que justifican los diferentes tipos de hipersensibilidad, y terminamos hablando una vez más sobre el tema de inflamación aguda e inflamación crónica. Iniciamos entonces el contenido de esta conferencia teórica que vamos a dedicar al tema de autoinmunidad, que es la segunda de las inmunopatologías que vamos a estar tratando en esta segunda unidad del. En el siglo XIX, Paul Ehrlich, un importante investigador que tuvo aportes significativos a la inmunología, al desarrollo del conocimiento de la inmunología, postuló una idea o una hipótesis alrededor de un concepto que él llamó horror autotóxicos. ¿Qué significa horror autotóxicos? En esencia significa que por definición el sistema inmune tiene incapacidad, está bloqueada en su capacidad de reconocer y de reaccionar contra aquellas moléculas propias. O sea, el sistema inmune no puede atacar lo propio. Por supuesto, en el momento que se hizo esta postulación, habían herramientas todavía muy incipientes del conocimiento acerca de la respuesta inmune. Sin embargo, a mediados de los años 50, otro importante investigador ganador de premio Nobel, Macfarlane Burnet, postuló la teoría de la selección clonal, una teoría que ya revisamos en la sesión 5 de este curso y que esencialmente planteaba que a nivel de médula ósea y timo se establecían una serie de mecanismos de selección clonal de tal manera que aquellos clones de linfocitos B y T que reconocían antígenos propios eran eliminados, no salían a la periferia. Hoy se reconoce que efectivamente eso es una verdad. Los clones autorreactivos de células B y T que reconocen antígenos propios con alta afinidad son eliminados. Sin embargo, hay clones de células B y T que reconocen antígenos propios con especificidad, o perdón, con afinidad intermedia o baja, que sí salen a periferia, y es que en periferia hay otros mecanismos de regulación. Incluso cuando se postuló la teoría de la selección clonal, se asumió que en la periferia, en los órganos linfoides secundarios, en las mucosas, tejidos periféricos, no había linfocitos con capacidad de reconocer lo propio. No habían células maduras con capacidad de reconocer y reaccionar contra lo propio. Hoy se sabe que sí, que esas células existen, que el sistema inmune, como el proceso de selección clonar en timo y médula, es un proceso donde se eliminan los clones que reconocen lo propio con alta afinidad, el sistema inmune no es capaz de saber si esos linfocitos que quedan vivos reconocen también antígenos extraños. Es por eso que el sistema inmune libera a la periferia aquellos clones que reconocen lo propio con baja afinidad, con la intención de asegurar una máxima representación en periferia de linfocitos que tal vez reconozcan algo extraño. O sea, recuerden que en el proceso de tolerancia central de selección clonal, el sistema inmune no enfrenta a los linfocitos antígenos extraños, solo lo propio. Por lo tanto, los linfocitos realmente no saben qué antígeno extraño van a reconocer. En consecuencia, se liberan algunos clones que en principio pueden ser autorreactivos, claro, con una baja afinidad por lo propio, y se liberan para que ejecuten su potencial actividad contra lo extraño en periferia. Y por supuesto, Burnet lo que no sabía, porque se descubrió muchos años después, es que en periferia habían clones de linfocitos T con actividad inmunosupresora, linfocitos T reguladores que venían del timo o que se generan en periferia, y estas células también contribuyen a controlar la reactividad contra lo propio. Por lo tanto, hoy se considera fisiológico que en periferia usted pueda encontrar linfocitos T que reconozcan antígenos propios con afinidad baja o anticuerpos que reconozcan moléculas propias. ¿Por qué? Porque se asume que esas células están siendo reguladas por otras poblaciones linfocitarias
y que están disponibles para atacar a lo extraño en caso que también reconozcan algo extraño con alta. Ya saben ustedes de clases anteriores, incluso fue un contenido que se evaluó en el examen parcial, que la generación de diversidad de reconocimiento a los antígenos por parte de los linfocitos B y T es al azar, o sea, en ausencia del contacto con antígenos, en la médula ósea para la célula B y en el timo para la célula T ocurre la recombinación de estos segmentos de genes que ya conocen, VDJ para cadena pesada de BCR y anticuerpo, o para cadena beta del receptor de célula T, y los segmentos U y J para la cadena ligera de BCR y anticuerpos o para la cadena alfa del receptor de célula T. Este proceso de recombinación, que ustedes saben que involucra la enzima RAC, la enzima TDT, es un proceso que ocurre al azar, sin contacto previo con el antígeno, y posteriormente, precisamente como es un fenómeno al azar, es importante que en la linfopoiesis, en médula para la B y en el timo para la T, ocurran los procesos de selección clonal, ya saben, selección positiva, negativa, para finalmente eliminar los clones de linfocitos B y T que reconocen los antígenos propios con una alta afinidad. Aquí está representado lo que acabo de comentar, o sea, linfocitos que reconocen antígenos propios con alta afinidad, o sea, sus receptores reconocen antígenos propios con alta afinidad, se mueren por apoptosis. En el caso particular de las células B, hay un fenómeno, también lo vimos, de edición del receptor, hay una segunda oportunidad, y para los clones B y T que reconocen antígenos propios con baja afinidad o que no reconocen antígenos propios, se quedan vivos y salen a la periferia a ejecutar su actividad efectora. Para el caso de las células T que reconocen antígenos propios con afinidad intermedia, en algunos casos alrededor del 10%, se convierte en T reguladora y sale a periferia. Son las T reguladoras tímicas o naturales. ¿Ya? A esas T reguladoras tímicas o naturales que expresan el factor FOXP3, como bien se muestra acá en la imagen de la derecha, pues a esas células se suman, a ese repertorio de células T reguladoras que vienen del timo, se suman también linfocitos T reguladores que aparecen en la periferia. O sea, cuando la célula dendrítica interactúa con los linfocitos T vírgenes, algunos de estos linfocitos se convierten en células T reguladoras y de conjunto este grupo de células T reguladoras FOXP3 positiva, en la gran mayoría de los casos, tiene una actividad supresora. De tal manera que cuando uno habla de tolerancia, de mecanismos de tolerancia, de mecanismos de control de la reactividad contra lo propio, hay que considerar aquellos mecanismos que ocurren a nivel de órganos linfoides primarios, que es la tolerancia central, pero también aquellos eventos que ocurren a nivel de órgano linfoide secundario, que es la llamada tolerancia periférica. Recuerden además que también hay clonas de linfocitos B reguladoras que sobre todo se han estudiado menos, está menos clara su función, su fenotipo, pero se sabe que hay linfocitos B que secretan mediadores antiinflamatorios y que contribuyen a la contracción de la respuesta inmune. Por lo tanto, hay una tolerancia central pasiva. Recuerden que significa pasiva, quiere decir, lo vimos en la sesión 5, que los clones autorreactivos se mueren. O sea, no hay autorreactividad porque simplemente no están, se mueren. Mientras que la tolerancia que se activa en periferia es, valga la redundancia, una tolerancia activa, porque son linfocitos que bloquean a otros, inhiben la actividad de otros. Es un fenómeno activo de inhibición. La tolerancia central es un fenómeno pasivo porque las células autorreactivas mueren. La tolerancia periférica es una tolerancia activa porque son linfocitos T y B que inhiben a otros linfocitos y que contraen o apagan la respuesta inmunológica. Y por supuesto, si fallan estos mecanismos de tolerancia, que las razones por las que fallan son muy diversas, y lo vamos a estudiar en esta clase y también en la clase siguiente de inmunodeficiencia, cuando fallan los mecanismos de control, los mecanismos de tolerancia contra la autorreactividad, o fallan los mecanismos que contraen, que apagan la respuesta inmune, entonces en algunos individuos se desarrolla lo que se conoce como enfermedades autoinmunes.
¿Qué cosa es entonces la autoinmunidad? La autoinmunidad se definiría como un proceso inflamatorio crónico que produce daño en tejidos, tejidos propios por supuesto, como consecuencia de esa reactividad contra antígenos propios. Hay un fallo en la tolerancia que puede ser central, un fallo en la eliminación de clones autorreactivos o lo que es más común, un fallo en periferia, en los mecanismos de regulación activos que ocurren en periferia mediados por citocinas antiinflamatorias, linfocitos T reguladores, etcétera. Cuando fallan esos mecanismos de control de la respuesta inmune, en algunos casos se desarrollan eventos inflamatorios crónicos contra los tejidos propios que condicionan la llamada o las llamadas enfermedades autoinmunes. En la mayor parte de los casos, esto es muy importante, estas enfermedades autoinmunes tienen como fundamento alteraciones genéticas de tipo poligénicas, o sea, pueden haber diferentes genes que estén alterados en un individuo determinado, pero lo más importante es que las enfermedades autoinmunes, esencialmente el individuo tiene una predisposición genética. O sea, el individuo tiene predisposición y es la influencia ambiental, el estilo de vida del individuo, determinadas infecciones que tiene a lo largo de su vida, lo que determina que converja esa predisposición genética y esa influencia ambiental y aparezca una enfermedad autoinmune. En otras palabras, hay individuos que tienen similares estilos de vida, pero unos desarrollan autoinmunidad y otros no, porque la predisposición genética también es importante para que se desarrollen estos fallos en la regulación de la respuesta inmune y aparezcan las enfermedades autoinmunes. En este sentido, repito, hay alteraciones genéticas, sobre todo es muy común determinada predisposición en la expresión de haplotipos HLA, o sea, individuos que tienen determinados alelos de MHC clase 2 o determinados alelos de MHC clase 1 pueden tener una predisposición o tienen predisposición al desarrollo de enfermedades autoinmunes. Después vamos a ver algunos de estos alelos que menciono. Y es por eso que algunos individuos, aunque tengan determinada experiencia en su estilo de vida, no tienen autoinmunidad y otros sí. Cuando se habla de ambiente, se habla, por ejemplo, de la aparición de neoantígenos, o sea, por ejemplo, el hábito de fumar, la influencia de la luz ultravioleta, son alteraciones físicas y químicas que pueden cambiar la estructura de algunos antígenos, modificar la expresión de algunos grupos funcionales en la estructura química, por ejemplo, de proteínas, y esto provoca que aparezca un neoantígeno, o sea, una molécula que es muy parecida a la molécula propia, pero que tiene algún cambio que hace que el sistema inmune la detecte como extraña y reaccione contra ella. La otra manera, por ejemplo, puede ser la mímica o mimetismo molecular, que significa un individuo es infectado por un virus o una bacteria determinada cuyos antígenos, algunos de los antígenos, tienen una muy alta homología con antígenos propios. Y ese individuo, bajo esas condiciones y teniendo predisposición genética, puede desarrollar autoinmunidad. Es por eso, repito, que puede ser que haya determinados virus que infecten de pronto a 100.000 personas y de ellas 10 desarrollen autoinmunidad. ¿Por qué ellas sí, las otras no? Bueno, porque estas personas, aunque había una mímica molecular o un mimetismo molecular, igual que en todas las personas, ellas tenían además una predisposición genética que después vamos a explicar un poquito mejor cómo se relaciona este fenómeno de mimetismo molecular y la predisposición genética, sobre todo ligada a los haplotipos de HLA o MHC, como quieran llamarlo. Por lo tanto, cuando se habla de autoinmunidad, se habla de que aquellos mecanismos tolerogénicos, o sea, que generan tolerancia y que están controlando los potenciales linfocitos autorreactivos, porque ya quedamos que en los individuos sanos hay linfocitos autorreactivos en periferia, porque cuando se hizo el estudio en el timo, o sea, perdón, cuando estos linfocitos pasaron por los eventos de selección en el timo, como reconocían antígenos propios con muy baja afinidad o con afinidad intermedia, salieron a periferia, pero son autorreactivos. ¿Quién los controla en periferia? Los mecanismos de tolerancia que están controlando su reactividad. Sucede
que por la influencia de determinados factores ambientales, por la predisposición genética, esos mecanismos de control a los linfocitos autorreactivos falla y estas células se activan y ejecutan su acción contra antígenos propios y en muchos casos o en algunos casos puede derivar en un trastorno autoinmune. Digo esto porque es muy importante considerar que el detectar en un individuo linfocitos T o anticuerpos autorreactivos no significa que el individuo tenga autoinmunidad. Mientras esos eventos de autorreactividad, digamos, estén controlados, estén regulados, no hay una enfermedad autoinmune. La enfermedad autoinmune aparece cuando hay una desregulación en donde ya esas células autorreactivas no tienen control y dañan de manera crónica a los tejidos propios. Entonces, lo he repetido más de una vez, pero es muy importante, la influencia ambiental y la predisposición genética pueden condicionar fallos en la regulación de la tolerancia. Cuando la irregulación de la tolerancia falla por la convergencia de elementos ambientales y genéticos, entonces pueden aparecer enfermedades autoinmunes. La presencia en el organismo, como decía anteriormente, de células autorreactivas o de anticuerpos autorreactivos no son evidencias de una autoinmunidad, no lo son. Tienen que haber otras manifestaciones clínicas que indiquen que esos clones autorreactivos están fuera de control y están dañando de manera crónica a los tejidos propios. Por eso es importante, digamos, en el diagnóstico de las enfermedades autoinmunes, tener en cuenta diversos criterios, no solamente algunas determinaciones que pueden hacerse en laboratorio y que pueden de pronto indicar una autorreactividad cuando esa autorreactividad realmente no tiene por qué ser un reflejo de un trastorno autoinmune ya establecido y de una enfermedad crónica con daño tisular. En lo que se refiere a la predisposición genética, mencioné hace algunas láminas que determinados alelos de MHC o HLA incrementan la predisposición, o sea, se han asociado algunos alelos de HLA con el desarrollo de trastornos autoinmunes. Esta tabla representa alelos de HLA y algunas enfermedades no tienen que aprendérselo, ni mucho menos, o sea, jamás yo les voy a preguntar si el alelo tal o más cual predispone a tal o más cual enfermedad. Lo único que tienen que tener claro, como mencioné anteriormente, que los pacientes con enfermedades autoinmunes en muchos casos tienen una predisposición genética que tiene que ver con determinados alelos de MHC y que, reitero, por estudios epidemiológicos se han relacionado la expresión de tal o más cual alelo de MHC con el desarrollo de tal o más cual enfermedad autoinmune. Por ejemplo, cuando se habla de mimetismo molecular, ¿por qué en algunos pacientes, aunque hay una alta homología entre un antígeno extraño y uno propio, por qué en algunos hay autoinmunidad y en otros no? Se los explico. Muy simple, imagínense que un paciente o 10 pacientes estén en contacto con un virus X, el virus del Epstein-Barr, por ejemplo, que de hecho se ha demostrado relación entre la infección con Epstein-Barr y autoinmunidad, pero imagínense, el 90% de la población está contagiada con el virus del Epstein-Barr y sin embargo enfermedad autoinmune solo tiene un porcentaje menor, mucho menor de la población. Entonces, ¿cuál es la razón? Pues resulta, ustedes saben que el MHC1 y 2 presenta a los linfocitos T en el surco del MHC epítopes lineales que son los que activan a los linfocitos. Pues hay un virus determinado cuyo antígeno, imagínense que es una proteína, y un segmento de esa proteína es muy similar, tiene una altísima homología con una proteína propia. Pues bien, cuando esta proteína es fagocitada o es procesada, por ejemplo, por las células presentadoras de antígeno, por ejemplo, células dendríticas, cuando es procesada aparecen diferentes segmentos de péptidos, que son los que van a estar en el MHC. Pero ¿qué sucede? En dependencia de cuál es el haplotipo de MHC que tiene un determinado individuo, así será el segmento de proteína que se presenta en el surco. Por lo tanto, hay individuos que por su predisposición genética, por sus haplotipos de HLA, van a presentar en el surco de MHC justamente el segmento de la proteína viral que era igual a la proteína propia. Ahí puede haber un trastorno autoinmune. Sin embargo,
En el caso de otros individuos, escogen para presentar en su MHC, que es un alelo diferente, otros segmentos de esa misma proteína que no se parece a la proteína propia. Entonces, ante la misma infección viral, unos individuos tienen predisposición a que haya mimetismo molecular, porque el segmento de proteína que se presenta en MHC y que activa los linfocitos es justamente el que es igual o muy parecido, una alta homología, con proteínas propias. Y por lo tanto, estos linfocitos atacan a las células infectadas con el virus y las eliminan, pero también atacan a células propias no infectadas porque reconocen en esas células propias el mismo péptido que traía el virus. Es por eso que se explica que el mimetismo molecular puede desarrollar autoinmunidad en algunos pacientes, enfermedades autoinmunes, y en otros no, porque la predisposición genética, en dependencia de los haplotipos de HLA, está en el sustento del desarrollo de autoinmunidad. Este tema volveremos a tocarlo en unas láminas más adelante en esta clase. También hay otros genes que pueden predisponer a la autoinmunidad, no solo son las moléculas de MHC. Por ejemplo, también se reconoce que determinadas variantes genéticas de la molécula CD25 pueden de alguna manera estar en el sustento de enfermedades autoinmunes como esclerosis múltiple, que es una enfermedad del sistema nervioso central, diabetes tipo 1 que ustedes conocen, y la propia insulina. O sea, hay determinadas, aunque generalmente la diabetes tipo 1 no reaccionan, los linfocitos no reaccionan contra la insulina, sino contra otros tipos de antígenos, pero se ha encontrado que algunos individuos tienen una secuencia genética en la insulina un poco modificada, y aunque la insulina puede ser funcional, como está un poco alterada respecto a la secuencia habitual, digamos, que tiene la mayor parte de los individuos, pues su presentación en el timo por el gen aire es muy pobre. Recuerden que el complejo supramolecular aire asegura que se expresen los antígenos propios en el timo. Esta insulina, que está un poco alterada, no se expresa adecuadamente en el timo, y en consecuencia hay linfocitos T autorreactivos contra la insulina que escapan del control y salen a periferia. Por lo tanto, repito, cuando se habla de predisposición genética para enfermedades autoinmunes, a lo que más atención se le ha prestado es a la contribución de diferentes alelos de MHC o HLA, pero también hay otros genes que pueden predisponer a un individuo a que, a partir de su estilo de vida, recuerden que siempre la autoinmunidad tiene una influencia ambiental, pues algunos individuos con alteraciones en otras moléculas que no son HLA, en dependencia de su estilo de vida, pueden tener también enfermedades autoinmunes. A pesar de que, como comenté anteriormente, en general las enfermedades autoinmunes tienen como fundamento una predisposición genética, y en consecuencia algunas alteraciones ambientales contribuyen al desarrollo de la enfermedad. Sin embargo, existen algunas enfermedades autoinmunes que no tienen una causa poligénica y no están ligadas a un fenómeno de predisposición, sino que son enfermedades que se manifiestan por un daño monogénico. O sea, hay un gen que está alterado y que definitivamente condiciona la enfermedad independientemente de la situación o del intercambio con el ambiente. O sea, es un grupo especial de enfermedades autoinmunes que, fíjense qué interesante, vamos a estar retomándola en la clase siguiente cuando hablemos de inmunodeficiencia, porque resulta que son enfermedades autoinmunes que están ligadas a la deficiencia de la respuesta inmunológica, aunque parezca un poco raro de entender. Por ejemplo, aquí hay en esta tabla algunas evidencias de lo que les menciono. ¿Qué sucede con un individuo que tiene deficiencia en la actividad del gen aire? Yo les he dicho que aire es un factor de transcripción, o sea, el gen que codifica un factor de transcripción, y este factor de transcripción es una estructura supramolecular que es muy valiosa para que a nivel tímico se expresen antígenos extratímicos y ocurra la tolerancia central, o sea, se eliminen los clones autorreactivos. Entonces, se puede pensar que un individuo con una inmunodeficiencia, o sea, tiene deficiencia en un gen valioso para la actividad del sistema inmune, pero esa deficiencia lo que provoca es un fallo en la tolerancia, porque se afecta la tolerancia central. Entonces, aunque hay una inmunodeficiencia porque está fallando un fenómeno
de la actividad del sistema inmunológico, resulta que la manifestación de la deficiencia inmunológica es una autoinmunidad, una hiperreactividad que afecta a tejidos propios y que da un síndrome de autoinmunidad sistémico, porque obviamente hay una cantidad importante de clones autorreactivos que salen a periferia y que debieron ser eliminados en el evento de tolerancia central a nivel del timo. ¿Qué sucede, por ejemplo, con el caso de CTLA4? Ustedes saben que la molécula CTLA4 se expresa en los linfocitos T después que reciben la señal de activación de parte de las dendríticas. Habíamos estudiado en la sesión 6 que los linfocitos, después que reciben señal 1, 2 y 3, se activan, etcétera, se expresa una molécula que es CTLA4 que también interactúa con la célula dendrítica a través de CD80 y CD86, incluso desplaza a la molécula CD28 porque tiene más afinidad por CD80 y CD86 que la molécula CD28, y eso provoca de manera natural que el linfocito T reciba una señal negativa y que después de algún nivel de actividad la célula T muera. Es una señal de, ok, te activaste, pues te vas a morir dentro de unos días, y eso contribuye a la contracción de la respuesta inmune. Bueno, pues resulta que existen individuos que tienen alteraciones genéticas, no expresan adecuadamente la molécula CTLA4. Se puede interpretar como una inmunodeficiencia, porque no tiene actividad de una molécula importante para el sistema inmune. Es una deficiencia inmunológica. Pero la manifestación clínica es un trastorno autoinmune, una hiperreactividad, porque se inhibe una molécula que normalmente contrae la respuesta inmunológica. Como no hay contracción, entonces se produce un fenómeno de autoinmunidad. Hay diversas enfermedades autoinmunes porque hay clones T autorreactivos, o sea, perdón, clones T que debieron de culminar su actividad, debieron de recibir una señal negativa y no la reciben y mantienen un efecto crónico, una inflamación crónica que condiciona trastornos autoinmunes. Y el otro ejemplo muy ilustrativo es la molécula FOXP3. Vamos a estar hablando de esta deficiencia también en la sesión siguiente. FOXP3, ustedes saben que es una molécula muy importante, un factor de transcripción decisivo para los linfocitos T reguladores, que son células que participan activamente en la contracción de la respuesta inmune, que se generan en el timo, en la periferia, y que tienen este evento de tolerancia activa del que hemos hablado. Bueno, pues resulta que hay individuos, varones en este caso, porque es un fallo genético en un gen que está expresado en el cromosoma X, y las madres portadoras de este fallo genético heredan a sus hijos varones una deficiencia en la expresión de FOXP3. Fíjense que se trata de un gen, no estamos hablando, como hemos mencionado anteriormente, para otras enfermedades autoinmunes, de una predisposición poligénica, no, es un gen que falla, no hay expresión de FOXP3, y cuando no hay expresión de FOXP3, no hay, por lo tanto, tolerancia periférica, porque no hay linfocitos T reguladores. Y esto es un gran problema y trae un proceso multiorgánico de fallo significativo por hiperreactividad del sistema inmune que ataca a los tejidos propios, ¿no? Es una enfermedad bien grave para los niños que nacen con esta condición. Entonces, repito, aunque son excepcionales, existen trastornos de autoinmunidad que tienen como sustento inmunodeficiencias, o sea, deficiencias especialmente en los eventos de contracción de la respuesta inmune. Si la respuesta inmune que se establece contra un determinado antígeno no se contrae, no activa, o sea, no se produce el fenómeno de contracción, de apagamiento de la respuesta inmune, esto trae como consecuencia una hiperreactividad que afecta a los tejidos propios por un proceso inflamatorio crónico que tiene impacto significativo, como el caso de las enfermedades que acabo de mencionar. Reitero, es bien interesante porque estas enfermedades son una especie o sea, sobrelapan un poco con los eventos de inmunodeficiencia que estudiaremos en la sesión siguiente. O sea, hay enfermedades provocadas por alteraciones monogénicas, como las que acabo de mencionar, que son inmunodeficiencias, pero su manifestación clínica son trastornos autoinmunes.
Hay un elemento interesante en esta descripción que estamos haciendo de las enfermedades autoinmunes y de los factores de riesgo, digamos, ya hablamos de la cuestión genética, hablamos obviamente de la influencia ambiental, pero hay un tema significativo que es un factor de riesgo no modificable. Resulta que para muchas enfermedades autoinmunes, y si se evalúan, digamos, de manera general todas las enfermedades, se puede afirmar desde el punto de vista demográfico o epidemiológico que las mujeres son más propensas a los trastornos autoinmunes. Este gráfico de barras que aparece acá, pueden ver en barras rosadas la representación de la incidencia de determinadas enfermedades para las mujeres y para los hombres. Y como ustedes ven en los ejemplos que se mencionan, salvo el caso de colitis ulcerativa, que es un trastorno del sistema gastrointestinal, y el caso de la diabetes, donde incluso los hombres tienen una mayor incidencia que las mujeres, hablo de diabetes tipo 1, pero salvo estas excepciones, en general se puede afirmar que las enfermedades autoinmunes son más frecuentes en mujeres que en hombres. Hay un factor de riesgo asociado a la producción de estrógenos, etcétera, y que es un factor de riesgo obviamente no modificable, es una condición que no se puede modificar a diferencia de otros factores de riesgo que tienen que ver con los estilos de vida, etcétera, que sí pueden ser modificables. En este caso, obviamente, no es posible porque es una condición genética que no se puede cambiar, ¿no? Ahora, otros conceptos importantes detrás de las enfermedades autoinmunes, estos tres que voy a mencionar, ya uno de ellos lo hablé en la sesión anterior, que se trata de dispersión epitópica o epitope spreading. Lo hablamos la sesión anterior cuando estuvimos viendo de qué manera una inflamación aguda puede convertirse en un proceso inflamatorio crónico que dañe la función tisular. Sin embargo, vamos a introducir acá otros criterios que me parece que son importantes y que están en el fondo de una enfermedad autoinmune. El primero de ellos es el tema de los epítopes crípticos y dominantes. Fíjense, no sé si recuerdan cuando hablamos de anticuerpos que habíamos comentado que los epítopes en una proteína, por ejemplo, aquellos que estaban hacia el interior de la estructura de la proteína estaban ocultos y por lo tanto eran epítopes crípticos, mientras que aquellos, ya bien sean lineales o conformacionales, que están expuestos en la estructura de una proteína o de un antígeno general, serían epítopes dominantes porque pueden ser reconocidos por, por los anticuerpos o por el receptor de célula B. Cuando llevamos este concepto al caso de los linfocitos T, la situación es un poco diferente porque recuerden que en el caso de los linfocitos T no hay reconocimiento directo. El reconocimiento de los antígenos o de los epítopes es a través de la presentación en MHC. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, pues resulta que el procesamiento normal de un antígeno en una célula presentadora lleva a que se fragmente una proteína, por ejemplo, en segmentos génicos. Perdón, en segmentos peptídicos, en fragmentos de péptidos. Y estos fragmentos entonces son los que se colocan en el surco de la molécula MHC. Hasta ahí bien. Sucede que algunos fragmentos tienen más probabilidad de presentarse que otros por su estructura, por su secuencia de aminoácidos, etc. De tal manera que para cada uno de los individuos, en dependencia de los haplotipos de HLA que tenga, pues una misma proteína se presentará o no en determinados, determinados epítopes de una proteína se presentarán o no en el surco del MHC. O sea, como ustedes ven acá, supongan que esta estructura encerrada en el cuadrante rojo de 3 colores es una proteína. Cuando se procesa por el sistema de procesamiento de antígenos, esta proteína se fragmenta en epítopes y resulta que el MHC de un individuo X es capaz de presentar en el surco el epítope verde y el epítope azul. Estos serían los epítopes dominantes, mientras que los epítopes blancos, esos fragmentos que lucen blancos, no se presentan y serían crípticos. ¿Qué significa esto? Significa que en el timo, cuando los linfocitos T son sometidos al proceso de tolerancia central, resulta que los linfocitos solo se prueban, digámoslo así, contra los epítopes dominantes. O sea, aquellos linfocitos T que reconocen, por decirlo según este modelo, el fragmento verde o el epítope azul, cuando lo reconocen, si lo hacen con alta afinidad, se mueren y hay tolerancia central y no pasa nada. Pero el sistema inmune, los linfocitos T, nunca vieron a los epítopes blancos. Nunca, porque eran crípticos. Es como que no hubieran existido. ¿Está bien?
Entonces tengamos esto por un lugar, por una parte, ¿no? O sea, hay epítopes que aún siendo propios, nunca han sido vistos por el sistema inmune, nunca el sistema inmune se ha enterado que son propios. Significa, obviamente, que si por alguna razón se exponen, entonces para el sistema inmune es como si fueran moléculas extrañas. Y eso es un fenómeno que está muy ligado al desarrollo de la autoinmunidad. ¿Por qué? Porque cuando hay inflamación crónica, como mencioné anteriormente en la clase anterior, cuando hay inflamación crónica, los niveles de MHC aumentan significativamente e incluso se presentan aquellos epítopes que eran crípticos, porque como hay tanto MHC, incluso los crípticos pueden presentarse y el sistema inmune nunca los ha visto, considera que son extraños y reacciona contra estos epítopes y puede dañar entonces los tejidos propios y desarrollar un proceso autoinmune. En el caso de la dispersión epitópica, es algo de lo que ya habíamos hablado en la actividad anterior, o sea, como les decía, cuando hay un proceso inflamatorio, hay una respuesta que condiciona, por ejemplo, la actividad de interferón gamma, condiciona la sobreexpresión de moléculas de MHC y se exponen epítopes que el sistema inmune nunca había visto, incluyendo estos crípticos que les decía. Y por lo tanto, hay una reactividad contra los epítopes extraños y aquellos propios que el sistema nunca había visto y que también empiezan a mostrarse como si fueran extraños, porque los linfocitos nunca lo vieron, nunca se eliminaron los clones que los reconocen en el timo, porque nunca se expresaron en el timo estos epítopes críticos. Y el otro concepto es el concepto de mímica molecular o mimetismo molecular, que ya lo hemos visto, lo conversamos hace un momento en las láminas anteriores, significa que un antígeno propio y un antígeno extraño, por ejemplo, que esté portado por un virus, una bacteria, etcétera, supongan que es una proteína, tiene segmentos con alta homología. ¿Qué sucede? Que aquellos individuos cuyo MHC presentan en el surco a los epítopes que se parecen a los propios, puede condicionar en un individuo una reactividad contra esos epítopes extraños que cruce y también reaccione contra los propios. Eso no sucede en todos los individuos, ya yo les ponía el ejemplo. Supongan que se trata de una proteína del virus de Epstein-Barr. Si bien el 90% de la población está infectada con el virus o ha estado infectada con el virus de Epstein-Barr, resulta que solo un porcentaje de esta población tiene un MHC, un haplotipo de MHC, que expresa justamente aquellos epítopes del virus que son iguales a los epítopes de una proteína propia. Y solo esas personas pueden desarrollar un trastorno autoinmune. Es por eso, repito, que el mimetismo molecular, escuchen bien, está en la base de la influencia ambiental sobre la autoinmunidad, pero depende mucho de la predisposición genética. No todos los individuos que se infectan con un virus o con una bacteria determinada van a desarrollar autoinmunidad, porque no todos van a poder ver, o sea, en los linfocitos T, no todos van a poder ver justamente los epítopes del virus o la bacteria que son iguales a los epítopes propios. Solo lo verán similares aquellas personas cuyo MHC expresan justamente en su surco el epítope extraño que se parece al epítope propio. Puede resultar un poco enredado esto que acabo de contar, lo vamos a ver mejor en la lámina. Es esto que aparece acá. Bueno, aquí vamos a ver el caso de la dispersión epitópica y el caso del mimetismo molecular. Vamos a ver primero el mimetismo molecular, que es de lo que vengo hablando para que se entienda mejor. Un microbio determinado, virus, bacteria, etcétera, la célula presentadora dendrítica procesa los antígenos, los fragmenta, los expone en MHC clase 1 y se activan los linfocitos T. Pero resulta que pudiera ocurrir que un determinado antígeno de ese microbio tenga un segmento, un epítope muy parecido a la proteína propia. Y si eso es así, entonces esos linfocitos T reactivos contra el patógeno van a atacar al tejido propio. ¿Ocurre en todas las personas infectadas con el mismo microbio? No, solo en aquellas personas donde el MHC de la célula dendrítica va a presentar justamente el epítope que es igual entre la proteína propia y la proteína extraña. El resto de las personas
presentarán otros epítopes de la proteína extraña y el linfocito T nunca se dará cuenta que se parecía a una proteína propia. Por lo tanto, o el clon que se activa nunca va a reaccionar contra la proteína propia. Por eso, cuando se habla de autoinmunidad, siempre se habla de predisposición genética, porque la interacción entre influencia ambiental y predisposición genética es lo que condiciona un fallo en la regulación de la respuesta inmune. Por supuesto, aparte que ya lo hablamos de aquellas mutaciones monogénicas que afectan a proteínas propias de la regulación de la respuesta inmune, como CTLA4 y FOXP3 o AIRE. Eso es otra cosa. Esas son condiciones que no importa el ambiente, te van a provocar la autoinmunidad. Pero esas son condiciones especiales, digamos. De manera general, los pacientes con trastorno autoinmune son pacientes en los cuales ha habido una convergencia entre predisposición genética y eh, y factores ambientales. Y bueno, en la parte superior se ve lo que les decía de la dispersión epitópica. O sea, resulta que un linfocito T se activa contra un antígeno determinado, ataca el tejido, pero resulta que epítopes que no estaban en el blanco primario de ataque, digamos, empiezan a presentarse y los linfocitos que nunca habían visto estos epítopes porque eran crípticos, empiezan a reaccionar contra ellos y entonces hay un efecto donde no solo la célula infectada con un parásito, perdón, con un microbio determinado es eliminada, sino que las células que están en torno a ella y que son células sanas, que no están infectadas, son atacadas por el sistema inmune por esta dispersión epitópica. Empiezan a presentarse otros epítopes que hacen al sistema inmune reaccionar porque nunca los habían visto. Esto es una condición interesante y que puede, repito, está muy ligada, de hecho, al fenómeno de inflamación crónica que condiciona el desarrollo de trastornos autoinmunes. Entonces, aquí están listados una serie de eventos, como menciona el título de la lámina, ¿no? del slide, que condicionan, repito, el establecimiento de una enfermedad autoinmune. Primero, defectos en la tolerancia central y periférica. Un individuo que no tiene células T reguladoras, que tiene problemas en la selección positiva y negativa en el timo, sobre todo selección negativa, ese individuo puede desarrollar, o con grandes probabilidades, desarrollará una enfermedad autoinmune. Defecto en la muerte por apoptosis de linfocitos autorreactivos, o sea, aquellos linfocitos autorreactivos que reciben señales de faz-faz ligando u otros eventos que condicionan su muerte. Si no se mueren porque esas señales fallan, puede haber trastornos autoinmunes. Defectos en receptores inhibitorios, el caso de CTLA4. Esa señal debe inhibir la actividad linfocitaria. Si no existe, puede condicionar un trastorno autoinmune. Defectos en los mecanismos de control de las células presentadoras de antígenos. Se supone que las células presentadoras de antígenos también tienen una actividad limitada. Si su acción no es controlada y mantienen la presentación y la estimulación linfocitaria, también se puede presentar un trastorno autoinmune. Y como menciona acá, eventos inflamatorios crónicos que condicionan la expresión de epítopes crípticos y, por supuesto, el mimetismo molecular. Estos son elementos que de una u otra manera contribuyen al desarrollo de enfermedades autoinmunes. Y como menciono acá, o sea, perdón, como aparece explícito acá en la imagen, bueno, pues la susceptibilidad genética es muy importante, está en el sustento de muchos de estos eventos que hemos mencionado y bueno, condiciona, repito, ya bien sea la predisposición a influencia ambiental o trastornos directos no influibles por el ambiente, como el caso del fallo en la expresión de FOXP3, que condiciona sí o sí una enfermedad autoinmune porque no hay linfocitos T reguladores y en consecuencia no hay contracción adecuada de la respuesta inmunológica. Las enfermedades autoinmunes desde el punto de vista clínico, en base, digamos, al fundamento inmunológico que tienen de fondo, se clasifican en diferentes categorías, digamos. Una categoría tiene que ver con su extensión y es el caso de la clasificación como enfermedad autoinmune sistémica, o sea, que afecta a diferentes órganos, o enfermedad autoinmune órgano específica. Respecto a los mecanismos de acción, se pueden clasificar en aquellas enfermedades mediadas por anticuerpos e inmunocomplejos o enfermedades mediadas por linfocitos T. Y aquí viene la conexión entre autoinmunidad y lo que hablamos la sesión anterior de hipersensibilidad.
Ustedes recuerdan que las enfermedades, las hipersensibilidades, se dividían, según el criterio de Jelly-Combs, en precisamente 1, 2, 3 y 4. La 1, 2 y 3, anticuerpos e inmunocomplejos, y la 4, linfocitos T. Esto mismo sucede acá, y de hecho estamos hablando de las mismas enfermedades. Por supuesto, la hipersensibilidad tipo 1 es un poco especial, porque ahí estamos hablando de alergia, hipersensibilidad inmediata, eso es otra cosa. Pero las hipersensibilidades 2 y 3, mediadas por anticuerpos e inmunocomplejos, y la hipersensibilidad 4, también en muchos casos la hipersensibilidad condiciona un trastorno autoinmune. Y es por eso que se sobrelapan un poco estas clasificaciones. Entonces, por un lado, uno clasifica una enfermedad como hipersensibilidad mediada por inmunocomplejos, ese es el caso del lupus eritematoso, pero a la misma vez esa es una enfermedad autoinmune, porque la hipersensibilidad mediada por esos inmunocomplejos afecta a tejidos propios. Entonces ahí hay, reitero, una especie de sobrelapamiento entre la clasificación de los trastornos autoinmunes y la hipersensibilidad. Ejemplos concretos tenemos acá. Enfermedad sistémica mediada por anticuerpos, el lupus eritematoso sistémico, son autoanticuerpos contra antígenos celulares, deposición de inmunocomplejos. Enfermedad mediada por anticuerpos, pero órgano específica, tiroiditis Hashimoto, que ataca exclusivamente en la tiroides, o sea, no es sistémica como el lupus, que afecta a diferentes órganos, sino que es órgano específica, este es el caso de tiroiditis Hashimoto, y mediada por linfocitos T, que serían clasificadas como hipersensibilidad 4, estaría el caso de la esclerosis múltiple, que es una enfermedad del sistema nervioso central, es un trastorno desmielinizante que afecta a todo el sistema nervioso, en el cual los linfocitos TH17 y CD8 son muy importantes, mientras que desde el punto de vista órgano específico está la diabetes tipo 1. La diabetes tipo 1, que por supuesto ya saben muy bien que los linfocitos T son muy importantes en desencadenar una respuesta contra las células de los islotes pancreáticos y destruir la capacidad del páncreas de producir insulina. Por lo tanto, repito, las enfermedades autoinmunes tienen dos maneras de clasificarse. Una en base a su impacto sistémico u órgano específico y otra en base a los mecanismos inmunológicos involucrados, que reitero, en este último caso se sobrelapan con las enfermedades de hipersensibilidad, porque una misma enfermedad puede ser clasificada de hipersensibilidad o de autoinmunidad. ¿Por qué? Porque la hipersensibilidad que daña a un tejido propio es a la larga un trastorno autoinmune. Ejemplos tenemos algunas acá. Por ejemplo, aquellas enfermedades o algunas enfermedades que tienen que ver con afectaciones en la actividad del complemento. El fallo en la expresión de moléculas como CD59 y CD55. No sé si recuerdan cuando estudiaron el sistema de complemento en la sección 4, que estas dos moléculas son reguladoras de la actividad del complemento. Por ejemplo, CD59 es un inhibidor de la formación del complejo de ataque a membrana. Como consecuencia se desarrollan enfermedades como las que pongo acá: anemia hemolítica autoinmune, trombocitopenia autoinmune, hemoglobinuria paroxística nocturna. O sea, son enfermedades que tienen que ver con que hay un descontrol de la actividad del complemento. No ocurre una contracción adecuada de la actividad del complemento. Mientras que enfermedades como artritis reumatoide y lupus eritematoso sistémico evidencian fallos en la vía clásica del complemento. En el caso del lupus, por ejemplo, no ocurre de manera adecuada la remoción de inmunocomplejos, y esto condiciona entonces una acumulación de inmunocomplejos, la precipitación y la formación o las manifestaciones clínicas que da el lupus eritematoso sistémico, que es una enfermedad bastante con un impacto significativo en la calidad de vida de los individuos que padecen esta condición. En el caso de diabetes tipo 1, bueno, ya mencionamos a la diabetes cuando hablamos de enfermedad de hipersensibilidad tipo 4. Recuerdan la sección anterior que comparamos diabetes tipo 1 con tipo 2 y cuál es el fundamento, cómo son diferentes los eventos que están detrás de estas enfermedades. Para la diabetes tipo 1 es una hipersensibilidad tipo 4, pero se afecta a un tejido propio y en consecuencia también se clasifica como una autoinmunidad. Aproximadamente
alrededor de 5 o 10% de los casos totales de diabetes son tipo 1. O sea, en otras palabras, la gran mayoría de los pacientes diabéticos realmente padecen diabetes tipo 2, no diabetes tipo 1. Interesante, muchos de los casos de diabetes tipo 1 inician en la infancia o adolescencia, o sea, es una enfermedad que tiene un inicio temprano y en este caso, a diferencia de otras enfermedades autoinmunes, la afectación es similar en ambos sexos. Y recuerdan que vimos en aquella lámina que presenté donde se mostraba la incidencia de enfermedades autoinmunes entre sexo femenino y masculino. La diabetes era el caso donde la incidencia era equivalente entre ambos sexos, o sea, no hay una predisposición del sexo femenino, que es lo que ocurre normalmente en otras enfermedades autoinmunes. Y bueno, esto un poco refuerza lo que habíamos hablado de diferencias entre diabetes tipo 1 y tipo 2. La diabetes tipo 1, lo que sucede es que hay un trastorno autoinmune, o sea, hay un daño, una destrucción de la estructura de los islotes beta pancreáticos y como no se produce insulina, bueno, no se produce la incorporación de glucosa a la célula, no se expresan los receptores GLUT, etcétera, que son transportadores de glucosa. En el caso de la diabetes tipo 2, el páncreas sí produce insulina, al menos en una etapa importante de la enfermedad durante un periodo largo de la enfermedad. Los pacientes generalmente no requieren de suministro de insulina y otros tipos de tratamiento con otros tipos de medicamentos u otros tipos de, incluso que tienen que ver con un poco el estilo de vida del individuo, la alimentación, ejercicio, etcétera. Y tiene que ver, reitero, ya lo saben, con procesos inflamatorios que se dan que lo que hacen es que se inhibe la sensibilidad del receptor de insulina a la insulina. Producto de la inflamación, el receptor de la insulina no es susceptible al contacto con la insulina y por lo tanto la transducción de las señales no ocurre y no se expresan tampoco los transportadores de glucosa. Esta es una comparación bien ilustrativa de la diferencia entre diabetes tipo 1 y 2. La 1 es la que formalmente constituye un trastorno autoinmune. Es una hipersensibilidad tipo 4 mediada por linfocitos que provoca un trastorno autoinmune. Bueno, esta lámina ya la vieron también, es la inmunopatología detrás de la enfermedad de diabetes tipo 1, la vimos en la sección anterior y por lo tanto no haría falta profundizar más en ella, ya vieron los actores que están involucrados en este tipo de enfermedad autoinmune. Y bueno, aquí hay una representación de factores ambientales ligados a la dieta, incluso pueden ver algunas bacterias, vitaminas, etcétera, que se conoce que están en el fondo posiblemente de las alteraciones ambientales que condicionan el desarrollo de diabetes tipo 1, pero fíjense qué interesante, miren la esfera que está en el centro, son también factores ambientales, pero en este caso ligados al mimetismo molecular. Fíjense cuántos tipos de virus condicionan el desarrollo de la diabetes tipo 1. Son virus que tienen en sus antígenos una serie de regiones, epítopes, que tienen una alta homología con antígenos propios y en consecuencia aquellos individuos con susceptibilidad genética pueden presentar estos epítopes, activar linfocitos T que a la larga van a cross-reaccionar con antígenos que están en las células de los islotes pancreáticos y provocar el daño tisular que genera la autoinmunidad. Y fíjense algunos marcadores genéticos, aquí están representados, que tienen que ver con el desarrollo de la autoinmunidad desde susceptibilidad con determinados tipos de HLA hasta otras proteínas que aparece representado incluso también el caso del CTLA4 que ya les había mencionado anteriormente. O sea, la diabetes tipo 1, precisamente por la incidencia que tiene y lo mucho que se ha estudiado, están bastante bien establecidos cuáles son aquellos factores ambientales y genéticos que condicionan un fallo en la tolerancia inmunológica y que en consecuencia provocan daño tisular y el desarrollo de las manifestaciones clínicas de esta patología. Lupus eritematoso, lo hemos mencionado, es una enfermedad autoinmune con bastante prevalencia, es multigénica, o sea, hay varios genes involucrados en el desarrollo de esta enfermedad, tiene una importante influencia ambiental, como muchas enfermedades autoinmunes. Eso no lo habíamos dicho, cursa con periodos que alternan exacerbación y remisión. Es muy común en muchas enfermedades autoinmunes, no es el caso de la diabetes, pero sí por ejemplo, la esclerosis múltiple también, en la cual se producen ciclos en los cuales el paciente está normal, o sea, normal en el mejor sentido, o sea, tiene sus manifestaciones clínicas muy controladas y tiene periodos de exacerbación, o sea, son picos de exacerbación y remisión,
y el paciente entonces tiene periodos en la vida donde tiene una calidad de vida mejor y otros donde su calidad de vida está afectada. Esta enfermedad, lupus eritematoso, como su nombre indica, sistémica, tiene un espectro importante de manifestaciones clínicas y alteraciones serológicas muy variado, es multiorgánico, muchos órganos se afectan y en el fondo tiene, bueno, aquí pongo los órganos afectados: riñones, piel, mucosa, sistema musculoesquelético, cardiovascular, sistema nervioso, respiratorio. Es una enfermedad bien complicada y se involucran autoanticuerpos dirigidos contra antígenos celulares, hay deposición de inmunocomplejos, o sea, los anticuerpos juegan un rol muy protagónico en el lupus eritematoso. Hay fundamentos genéticos, predisposición genética. Aquí vienen los haplotipos de HLA que se reconoce que predisponen al lupus eritematoso sistémico, afectación en la actividad del complemento, como habíamos hablado anteriormente. O sea, el daño en la actividad del complemento está asociado a inhibición de los mecanismos de remoción de inmunocomplejos o activación de señales inflamatorias. También las vías del interferón tipo 1, en este caso interferón alfa, se reconocen también que generan algún nivel de predisposición al desarrollo de la enfermedad, y otros genes de señalización linfocitaria. O sea, aquí aparece representado este mismo esquema mental que nos hemos hecho, donde el desarrollo de un trastorno autoinmune incluye una predisposición genética y una influencia ambiental. Fíjense que acá el sexo es importante. De hecho, el sexo femenino tiene una incidencia significativamente mayor de lupus eritematoso, y también algunas infecciones. Se habla de la posible influencia del virus del Epstein-Barr, obviamente en conexión con predisposición genética. Y bueno, aquí está la inmunopatogenia que habíamos mencionado, la existencia de autoanticuerpos contra determinados autoantígenos, la influencia del sistema de complemento, etcétera, y con lesiones, repito, a nivel sistémico. En el caso de la artritis reumatoide, es un proceso inflamatorio crónico que destruye articulaciones, genera osteoporosis. Es importante esta enfermedad, la vamos a ver en detalle en el seminario de esta sesión. O sea, el seminario que corresponde a esta sesión es un artículo que revisa en detalle los fundamentos inmunológicos detrás de la artritis reumatoide, habla de diagnóstico y habla de tratamiento, así que profundizarán en el seminario acerca de este tema. Bueno, hay una deformación importante en las articulaciones, puede ser más limitada o más extendida. Generalmente hay daños en las articulaciones de los dedos, etcétera, pero luego, repito, puede haber una extensión de la enfermedad a otras articulaciones, y verán de hecho en la lectura que el diagnóstico tiene que ver precisamente con el número de articulaciones afectadas, el tiempo que dura el dolor, etcétera. Hay criterios de esa naturaleza que se incluyen en los elementos a la hora de diagnosticar la enfermedad. Al igual que habíamos hablado hasta ahora, hay elementos ambientales: el hábito de fumar, el estrés, el contacto con determinados microorganismos, o sea, mimetismo molecular, y un fundamento genético también. Convergencia, como siempre, ambiente, predisposición genética para el desarrollo del trastorno autoinmune. En esta enfermedad hay alteraciones, sobre todo a nivel de las articulaciones, el daño más importante que ocurre. Y bueno, hay un concepto también que es la formación o la presencia, la detección de factor reumatoideo. Eso lo verán en el artículo también. El factor reumatoideo que se menciona no es más que una estructura supramolecular que se forma entre anticuerpos IgG que reconocen a las, no, perdón, anticuerpos IgM que reconocen a la molécula IgG, a las inmunoglobulinas IgG, y se forma por lo tanto una densa red molecular de inmunocomplejos donde los antígenos también son anticuerpos. O sea, el factor reumatoideo son anticuerpos IgM que reconocen a la molécula IgG, a otras inmunoglobulinas, y se depositan y también condicionan un proceso inflamatorio que daña. Esta lámina precisamente es extraída de la lectura del seminario, y como ustedes pueden ver hay una cantidad importante de células del sistema inmune, moléculas involucradas en la actividad
o sea, en el fenómeno que condiciona la artritis reumatoide, desde la activación linfocitaria T y B, la producción de autoanticuerpos, la formación de los inmunocomplejos, donde las inmunoglobulinas IgM reconocen la región FC de las IgG y se forman estos inmunocomplejos anticuerpo-anticuerpo, en vez de ser inmunocomplejo antígeno-anticuerpo, son inmunocomplejos anticuerpo-anticuerpo. También se provoca la activación por señales que reciben a partir de los linfocitos y del propio sistema de complemento, se provoca la activación de los macrófagos, liberación de mediadores inflamatorios, fibroblastos que están en esa región sinovial producen una serie de moléculas que también condicionan a la larga la activación de condrocitos y osteoclastos, que son los que destruyen tanto el hueso como el cartílago y provocan, repito, una destrucción en esas estructuras que puede ser más localizada o afectar un número mayor de articulaciones en todo el organismo. Es una enfermedad bastante, o sea, que deteriora bastante la calidad de vida de los individuos. Es interesante esto que menciono acá, se ha visto una relación desde el punto de vista epidemiológico entre la incidencia de artritis reumatoide e inflamación en las encías, periodontitis, un proceso inflamatorio que tiene que ver con las llamadas proteínas citrulinadas. O sea, sucede que aquellos, por ejemplo, individuos que fuman, se producen modificaciones estructurales en algunas proteínas, como la citrulización. Esto es un cambio químico que ocurre y que condiciona la aparición de un neoantígeno. Como hay un neoantígeno, hay una reactividad del sistema inmune contra una molécula que no conocía, pero que es muy parecida obviamente a las moléculas propias, porque apenas tiene cambios químicos menores. Y eso genera entonces el trastorno autoinmune, bueno, como siempre digo, con una predisposición genética importante y especialmente en el caso de las mujeres. Como sucede, ya recuerdo que la sesión anterior lo vimos cuando hablamos de hipersensibilidad tipo 1, hipersensibilidad tipo 4. Para el caso de la artritis reumatoide, que es considerada una hipersensibilidad tipo 4 por el valor que tienen los linfocitos en el establecimiento de la enfermedad y en la promoción del daño tisular, pues como decía anteriormente, conocer el fundamento inmunológico y todos los mecanismos involucrados es muy valioso a la hora de diseñar o incluso aplicar estrategias terapéuticas. Porque hay estrategias terapéuticas para enfermedad como la artritis reumatoide que viene de procedimientos mucho más sistémicos, de inmunosupresión sistémica, u otras estrategias terapéuticas que utilizan biológicos mucho más evolucionados con actividad mucho más específica, sobre todo anticuerpos monoclonales que bloquean citocinas proinflamatorias, interleuquina 6, 1, por ejemplo, el caso de la interleuquina 1, que aquí aparece mencionada en la parte inferior del dibujo. Anakinra no es un anticuerpo monoclonal. Anakinra es una molécula que es un análogo de la interleuquina 1 y que desplaza a la interleuquina 1 y no deja que se una al receptor. Y en consecuencia es un antagonista de la señalización de interleuquina 1. Mientras que para la interleuquina 6 y el TNF, como aparece acá mencionado, hay un número de anticuerpos monoclonales, que los nombres aparecen acá, excepto el etanercept. No sé si ven acá como bloqueador del TNF en el centro, se pone etanercept. Este no es un anticuerpo monoclonal, es una molécula que inhibe también la unión del TNF con su receptor. Los demás son anticuerpos monoclonales. Fíjense que incluso hay anticuerpos que bloquean las citocinas efectoras en el proceso inflamatorio, pero hay otros anticuerpos que están más arriba, como por ejemplo aquellos que bloquean IL-17 o aquellos que bloquean, miren qué interesante, interleuquina 12 e IL-23. Estos anticuerpos, como el ustekinumab, al bloquear estas citoquinas, lo que inhiben no es la actividad efectora, sino que inhiben la diferenciación linfocitaria, o se evitan que aparezcan linfocitos TH1 y TH17. Y bueno, también hay mecanismos que están siendo aplicados contra los linfocitos B, bloqueadores de señales que reciben los linfocitos B. Aquí está el caso del rituximab, que es un anti-CD20, que se utiliza en el tratamiento de leucemias y linfomas ligadas a células B, pero también es útil en el tratamiento de esta enfermedad porque remueve las células B, que son las productoras de los autoanticuerpos, del factor reumatoideo, etcétera. O sea, repito, es muy importante y este es un mensaje muy valioso. Lo mencioné con
hipersensibilidad tipo 1, hipersensibilidad tipo 4, lo menciono en este trastorno autoinmune. Conocer el fundamento inmunológico y los mecanismos involucrados le da a ustedes muchas herramientas para, si bien no involucrarse a lo mejor en el desarrollo de un producto, porque no lo pueden hacer, sobre todo en fase clínica, pero sí al menos tener una capacidad de crítica racional para entender cuál es la implicancia de uno u otro tratamiento. No simplemente aplicar aquellas terapias que están a la mano, sino racionalmente incluso combinarlas en dependencia del estado clínico del paciente para que la eficacia sea mayor. O sea, este tipo de conocimiento les da a ustedes un criterio muy valioso a la hora de escoger la mejor terapia para un determinado paciente. Es por eso que es importante, si bien no se tienen que aprender de memoria todos estos nombres de moléculas y de anticuerpos, por supuesto que no, lo que sí es valioso que comprendan que a la hora de manejar estos temas deben informarse exactamente qué evento biológico, inmunobiológico en este caso, estaría bloqueando una u otra estrategia terapéutica para valorar su relevancia, valorar hasta qué punto es combinable con otro tratamiento, etcétera, para, repito, que sea mucho más eficaz la terapia aplicada a un paciente determinado. Hay unas estrategias de terapia bien interesantes que ahora están ganando protagonismo, que son inhibidores no de las citocinas, o sea, no bloquean la citocina o citoquina, como quieran llamar, sino que bloquean la transducción de las señales. Ustedes saben que la mayor parte de las citocinas transducen la señal a través de la vía JAK-STAT. Ya saben que hay tres vías, está la MAP quinasa, la NF-kappa beta, pero también están como protagónicas, la mayor parte de las citocinas utilizan la vía JAK-STAT y resulta que hay unas drogas que se han dado en llamar JAK-inhibs, o sea, inhibidores de los JAKs, que lo que hacen es que bloquean la transducción de señales. ¿Qué tiene esto de interesante? Resulta que varias citocinas inflamatorias utilizan la misma cascada de señales y en consecuencia el uso de los JAK-inhibs puede de una vez bloquear la señal de varias citocinas y eso es lo que tiene de interesante y está ganando protagonismo en esta enfermedad y otras enfermedades que tienen que ver con procesos inflamatorios. O sea, no solo anticuerpos monoclonales bloqueadores, no solo antagonistas biológicos de citocinas, sino también la existencia de estos JAK-inhibs es interesante en el desarrollo, digamos, terapéutico de enfermedades. Y bueno, aquí está un poco representado la evolución de los fármacos modificadores de enfermedad, como se llama. Inicialmente la manipulación de enfermedades como artritis reumatoide, como pasa con muchas otras enfermedades autoinmunes, era mucho más sistémica, eran tratamientos mucho más inespecíficos durante los primeros 50 años, dice acá, del siglo XX, y posteriormente empezaron a aparecer modificadores de la enfermedad un poco más específicos, sintéticos, terapias más convencionales como el metrotexate, por ejemplo, sulfasalacina, leflunomida, ¿ya? Pero luego vino la era maravillosa de los anticuerpos monoclonales en los años 2000. Fíjense que la lámina, por cierto, tiene un error, dice los 1900, está mal, acá son los años 2000. Al inicio de los años 2000 fue el boom de los anticuerpos monoclonales y ahora viene esta etapa maravillosa, como yo mencionaba, con por ejemplo los yaquinibs, etcétera, que son otras drogas, no son anticuerpos, son inhibidores de cascadas de señalización. Por lo tanto, ha habido una evolución en la terapia de este tipo de enfermedades. Estoy hablando de artritis reumatoide, pero aplica para otras enfermedades autoinmunes e incluso lo vamos a complementar muy bien cuando hablemos de manipulación de respuesta inmune con inmunoterapia en la sección 14. En ese momento vamos a volver sobre el valor que tiene manipular la respuesta inmune como estrategia de inmunoterapia más específica, digamos, no tan general como aquellas manipulaciones que se hacían durante los primeros 50 años del siglo XX o incluso las últimas décadas antes que apareciera el boom de los anticuerpos monoclonales. Bueno, con esta presentación, o sea, con esta lámina termino. Estamos dando cierre al segundo de los temas de inmunopatologías. Vimos hipersensibilidad y autoinmunidad, que además los pongo juntos porque como ustedes ven hay un sobrelapamiento importante, o sea, hay enfermedades de hipersensibilidad 2,
3 y 4, que realmente son trastornos autoinmunes. O sea, la reactividad que se manifiesta es contra antígenos propios, hay procesos inflamatorios crónicos que dañan tejidos propios y en consecuencia además se hacen crónicos, reitero, y se pueden clasificar a la larga como un trastorno autoinmune. Está bien, por eso las tocamos juntos. Resulta que la inmunodeficiencia, perdón, la inmunopatología que veremos a continuación, que son las inmunodeficiencias, eh, también tienen algún nivel de sobrelapamiento. De hecho, les mencioné inmunodeficiencias cuya manifestación clínica son autoinmunes, como la carencia de linfocitos T reguladores. Y por eso todas están conectadas, ¿no? Sin embargo, las inmunodeficiencias son una parte, porque como ustedes se imaginan, mientras que la hiperreactividad y la autoinmunidad son reacciones exacerbadas de la respuesta inmune, las inmunodeficiencias son todo lo contrario, es un fallo en la capacidad de responder de la respuesta inmune, excepto en aquellas donde ese fallo está en la contracción de la respuesta que se manifiesta como autoinmunidad. Pero eso lo veremos la sección que viene. Les deseo a todos que estén muy bien de salud, como siempre les digo, y ya nos estaremos viendo. Muchas gracias.